Nuevamente, muy buena tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En esta ocasión nos reúne para la presentación del libro El Bronco, fracaso del primer gobierno independiente, autoría del doctor Romeo Ricardo Flores Caballero. Comentarán esta publicación el doctor Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. El licenciado Ricardo Rafael, director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional de México, y nos acompaña el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación, quien les dirigirá un breve mensaje. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en donde ya es tradición, como ustedes bien saben, presentar libros y realizar conferencias o mesas redondas sobre temas que tengan que ver con el acontecer nacional, en donde hemos procurado que se presenten puntos de vista de todos los partidos, de todas las ideas, de todos los ámbitos de la cultura nacional. Y hoy nos es particularmente grato a mí en lo personal que se presente el más reciente, porque con Romeo nunca se puede saber, ni se puede atrever a decir el último de los libros. Probablemente si digo el último libro, tendría yo recordatorios familiares que no quisiera yo recibir por parte de mi querido hermano. Pero este libro, que forma parte de un estudio muy amplio que está haciendo sobre Nuevo León, su estado de origen, el doctor Romeo Flores Caballero, desde el reinado, como él lo dice, hasta el estado, ocupa, este sí, el más reciente episodio de la vida de esta entidad federativa, en ocasión del primer gobierno de un candidato independiente a nivel estatal en nuestro país. Cuando nos avisó el doctor Romeo Flores Caballero hace unos 4 meses de la intención de llevar a la prensa este ensayo histórico, uno más de los que él ha tenido a bien pergeñar a lo largo de los últimos años en su calidad de historiador de la vida nacional y estatal en este caso. Lo único que sabíamos es que efectivamente el Bronco había sido un candidato vencedor en los comicios del estado de Nuevo León, pero en ese entonces no había noticias ni de que ya se habría decidido participar como candidato independiente a la presidencia de la República, ni mucho menos lo que está ocurriendo en la actualidad, de que si el Instituto Nacional Electoral le niega la posibilidad de participar y todavía está por llegar el veredicto final por parte del Tribunal Federal Electoral. O sea, lo que quiero decir con ustedes es que no es un libro que hubiera estado hecho conociendo los datos y la información que tenemos de 6 meses para acá. Ese es uno de sus grandes méritos. Yo quiero agradecerle nuevamente al doctor Romeo Flores Caballero que haya pensado en presentar este libro aquí en la Fundación. Yo tengo el gusto y el privilegio de conocer a Romeo desde hace casi más de 50 años. Hemos trabajado juntos en el ámbito de la investigación histórica. Él lo hizo conmigo en la Presidencia de la República, en el ISSSTE, en el Instituto Nacional de Migración, en el INAP, que quiero agradecer la presencia de su presidente, mi querido amigo Carlos Reta, que está aquí con nosotros. Y cuando le
pregunté a Romeo que quién quisiera que le acompañara en este evento para comentar este más reciente de sus ensayos históricos. Me preguntó que si sería posible molestar una vez más a queridos amigos de esta casa, como lo son el doctor Diego Valadez y don Ricardo Rafael. Así es que quiero decirles que para la Fundación Miguel Alemán y para mí en lo personal es verdaderamente un motivo de gran satisfacción y alegría que el día de hoy se vaya a comentar el libro El Bronco, fracaso del primer gobierno independiente, por analistas tan calificados y tan reconocidos y queridos en esta casa como lo son, ya lo dije, don Diego Valadez y don Ricardo Rafael. Espero que todos pasemos un rato muy interesante, estoy seguro de ello. Muy bienvenidos. Muchas gracias, doctor Carrillo Castro. Solicitamos el comentario inicial al doctor Diego Valadez. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras, señores. Es un privilegio estar con ustedes. Buenas tardes, querido entrañable amigo Alejandro Carrillo. Gracias por esta molestia. Ya sé por qué lo dice, porque como me invita muy poco, tiene como pretexto decir es que no te quiero molestar. No, es un privilegio estar siempre en esta casa, estar en esta gran institución. Gracias de veras, querido amigo doctor Carrillo. Muchas gracias a mi querido amigo Romeo Flores Caballero por haber hecho esta sugerencia y sobre todo por haberme regalado y habernos regalado, aquí hablo en plural, voy a agradecer en nombre de todos, habernos regalado esta formidable reflexión que además se debe a la pluma de un escritor excepcional como todos los presentes sabemos. Aprecio mucho estar aquí y como nos decía el doctor Alejandro Carrillo hace un momento, esta es una casa de cultura muy abierta, muy plural, muy dinámica. Y en efecto aquí se están abordando sistemáticamente problemas importantes para la vida pública de nuestro país. En esta ocasión, el tema está evidentemente llamándonos a todos, sobre todo porque lo que hace un escritor tan experimentado, que lo mismo aborda con gran pulcritud los temas históricos que los temas políticos, es como buen lector, un gran escritor, el doctor Flores Caballero, nos plantea un asunto que tiene dos vertientes. Una, el Bronco. Estoy refiriéndome estrictamente a los términos del título del libro. Otra, el fracaso de un gobierno supuestamente independiente. De manera que son dos vertientes, la personalidad de un protagonista y la institucionalidad de una propuesta. Comenzaré por lo segundo, por el tema de la independencia de un candidato y después por el ejercicio de un gobierno. Yo, sinceramente, perdonen que haga un paréntesis, hubiera preferido, para no cometer muchos errores en mi exposición, escuchar previamente a Ricardo Rafael. Y lo que hice fue, bueno, lo leo todos los días, pero estuve leyéndolo con más interés que nunca para ver si de lo que había escrito podía yo literalmente tomar alguna idea y traerla ante ustedes haciendo la correspondiente cita. Pero ¿por qué me interesa la opinión? Y hubiera yo querido escuchar primero para normar la mía propia, la de don Ricardo Rafael. Bueno, porque además de ser un gran analista, pues está justamente dando seguimiento al proceso político que hoy vive el país y a esta, digamos, acometida que existe
con relación a los partidos políticos. Ese es el tema, o uno de los dos temas que nos plantea el autor. ¿Qué pasa con los partidos políticos? El, digamos, nivel de atracción que los partidos tienen, la capacidad de persuasión que los partidos ejercen, la presencia política para conducir las inquietudes sociales y para proponer y plantear soluciones, se ha visto mermada en los últimos años, no solo en México, ha sido en general un problema y un proceso generalizado en buena parte de las democracias. Y eso permitió que se estructurara un discurso antipartido que propició, entre otras cosas, una reforma a la Constitución que, entre otras cosas, tuvo un claro desacierto semántico, porque la reforma de 2014, al artículo 41 de la Constitución, atribuyó a los candidatos que participaran sin el apoyo formal de un partido nada menos que la calidad de independientes. Y en esa misma medida, ya implícitamente, la Constitución, que en su artículo primero proscribe toda forma de discriminación, fue la primera en discriminar. Son independientes los que van contra los partidos. Todos los demás candidatos son dependientes, con el gran contenido peyorativo que esto implica para quienes forman parte de un partido y son sus candidatos. De manera que la Constitución introdujo un sesgo en favor de los llamados independientes, a los que debió haber calificado solo como candidatos sin partido. De manera que hubiera los sin partido y los de partido. En cambio, ahora hay los independientes y los dependientes, en el orden estrictamente constitucional. Aquí comienzan los problemas, porque ¿qué espacio tiene un candidato independiente, o llamado así, o sin partido, como le queramos decir, pero vamos a sujetarnos ya al nomenclador constitucional, para gobernar en términos democráticos? Pues un espacio mínimo, por no decir un espacio nulo. Desde luego, para gobernar en términos autocráticos, tiene todo el espacio, porque es uno solo, es independiente, está contra los partidos. Pero si la democracia implica la construcción de consensos, y sobre esto, como supongo que después habrá algún intercambio de opiniones, a mí me encantaría escuchar la opinión de mi admirado, independientemente de muy querido amigo Diego Fernández de Ceballos, que aquí está con nosotros. Y por supuesto la tuya, querida María de los Ángeles Moreno, y la de muchos más. Yo creo que sería muy bueno, a mí me nutriría por lo menos escuchar sus puntos de vista y sus comentarios. Pero, ¿qué quiero decir con esto? No se ha inventado y no se puede registrar más que en una etapa histórica de la humanidad, y por cierto muy perentoria, el caso de una democracia sin partidos. Y la única que se registra, la única etapa democrática que se registra en la historia de la humanidad sin partidos, fue la de la democracia directa griega. Esto es, solamente puede darse o la democracia plebiscitaria o la democracia representativa. En las condiciones de desarrollo demográfico, la democracia plebiscitaria, y así lo acabó reconociendo el propio Rousseau, que era un partidario de la democracia plebiscitaria, es imposible fuera de esquemas sociales, demográficos o poblacionales limitados, como pueden ser en la actualidad los cantones suizos. Fuera de eso, no hay otra opción que la democracia representativa. Y cuando hablamos de candidatos y de gobiernos independientes, o sea, ajenos a los partidos, también estamos incurriendo en una contradicción en sus términos por lo que se refiere a lo que la propia Constitución dice. ¿Cómo es la estructura del Estado mexicano? Es la de una república
federal, representativa, laica. ¿Dónde está el ingrediente de representatividad? Cuando lo que estamos planteando es que una persona concurra a las elecciones y sea elegida a título exclusivamente personal, no a título de una corriente política, de una forma de pensar, de una plataforma, de un proyecto, no, a título de yo soy el bueno. Claro, esto embona perfectamente en la tradición personalista y patrimonialista de la política mexicana, pero no corresponde a los efectos que un sistema democrático en proceso de construcción como es el nuevo pretende consolidar, que es el de las instituciones. A menos que consideremos que ya las personas per se son instituciones. Y entramos entonces en esa gran contradicción que tanto nos costó en sangre, en dinero, en atraso durante el siglo XIX. Y aquí nos encontramos pues con la primera fase de la disfuncionalidad que aborda muy ampliamente el autor Flores Caballero, porque nos plantea, entre otras cosas, la relación dual, la relación del gobernador del Estado de Nuevo León con el Congreso y la relación del gobernador con la sociedad. Nos deja ver cómo, por ejemplo, habiendo sido elegido con el 48% de los votos, en la actualidad su porcentaje de aceptación está por debajo del 37%. Esto habla ya de una relación de deterioro por lo que a la sociedad respecta. Y por lo que concierne al Congreso, también nos lo plantea el autor de este brillante ensayo. ¿Cómo se dan los términos de comunicación entre un gobernador que no tiene un solo diputado que lo acompañe como corriente política, sino es mediante, uno, la coerción, o dos, la cooptación? Y así nos lo dice, nos da muchos ejemplos de esa relación tirante que se da entre un gobernador que es elegido por sus características exclusivas como individuo y un Congreso que está integrado por corrientes políticas estructuradas en torno a partidos políticos. ¿Cómo puede hacer para que se apruebe su presupuesto, para que se aprueben sus nombramientos, para que se aprueben sus iniciativas de ley? Pues nos los describe muy bien Romeo Flores Caballero. Solamente puede darse mediante negociaciones que son solo en lo formal, eso, negociación, y por lo demás son imposiciones. ¿Y cómo se forma y se forja esa imposición? Con apelaciones indirectas que también nos describe ampliamente al pueblo, a la base social. ¿Y cómo consigue tratar de conservar o de mantener esa comunicación? Bueno, lo hace a través de lo que otro historiador, a quien conoce mucho mejor don Romeo que yo, Toynbee, examinó cuando estudió el proceso de decadencia de los sistemas y en general de las sociedades, a lo que llamó enfermedad en el alma, o enfermedad del alma, que entre otras cosas se traduce en la perversión del lenguaje y, dicho en otras palabras, en la vulgarización del lenguaje, para tratar de esa manera de asimilarse, de incorporarse a la lengua común y así hacerse ver como parte de una comunidad y asumir por esa vía indirecta el aparente apoyo o el real apoyo de una comunidad que se siente identificada aparentemente con un personaje que habla como el común de la base, digamos, más generalizada de esa sociedad. Esta vulgarización se refleja también en muchos de sus discursos y en muchas de sus maneras de dirigirse al Congreso de manera intimidatoria. Nos lo plantea con ejemplos el autor de esta obra.
Y así se da la perversión de todo el sistema institucional. Y así se produce claramente una situación de decadencia institucional y, evidentemente, de empobrecimiento de la vida pública. Empobrecimiento que, por otra parte, corresponde a lo que el propio autor nos plantea con relación al autor. Entonces, permítanme ahora pasar del tema institucional al tema personal. Aquí nos dice cuáles son las lecturas que han nutrido, de acuerdo con las declaraciones mismas del gobernador, la formación cultural, y entre ellas es descollante la presencia del libro vaquero, que por lo menos así lo documenta por declaraciones del propio protagonista. Pero vayamos a otro aspecto. ¿Qué representa en un país con una fuerte tradición personalista y caciquil la presencia de un gobernador que asimismo se identifica con el calificativo del Bronco y que llega al poder venciendo aparentemente la estructura de partidos? Digo aparentemente porque yo no tengo pruebas para ofrecerlas ante ustedes, pero ustedes, todos los presentes, saben de esto mucho más que yo. Es casi una temeridad hablar de estos temas ante cada uno de ustedes. Lo hago porque ya no me quedó más remedio, porque me comprometió, como dije hace un momento, don Alejandro, pero es evidente que hubo apoyos de partido, que no se expresaron de manera formal, pero no era posible una candidatura, ni era posible el proceso de articulación de una campaña si no se tenía, como se tuvo, el apoyo de una organización partidista, que en este caso no actuó como tal en el orden formal, pero sí en el orden material. Bueno, ¿qué supone esto? Pues supone, amigas, amigos, supone la exacerbación del personalismo y, por ende, del caciquismo. Y aquí es donde tenemos el otro gran efecto, y que también aparece en las páginas del libro. Y es bueno hablar de esto justamente en esta casa, porque su habitante, el presidente alemán, tuvo entre una de sus múltiples aportaciones a la institucionalidad del país haber despojado, perdonen que hable en términos coloquiales, a los caciques, que eran los gobernadores y los presidentes municipales, de sus facultades en materia legislativa, en materia electoral. Fue gracias a la propuesta del secretario de Gobernación, Miguel Alemán, que se reforma la Constitución en 1945 para establecer la Comisión Federal de Elecciones, luego Comisión Federal Electoral. Hasta 1945, desde 1824 hasta 1945, durante 121 años, el padrón, la convocatoria de elecciones, la verificación de las elecciones, el desarrollo de la jornada, el cómputo y la declaración de candidatos triunfantes correspondía a las autoridades municipales y estatales, que dio lugar a ese robusto caciquismo que se basaba justamente en que eran ellos, los caciques, los que elegían alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y presidentes de la República. Esto se termina en 1945, pero cuando se dan giros como el que ahora estamos viendo en el caso de Nuevo León, se trata de una auténtica regresión, porque otra vez el aparato electoral vuelve a quedar en manos, en este caso no del gobernador, pero sí del candidato. Y es entonces un empeoramiento de la situación preexistente, porque es el candidato, no el que controla el padrón, no el que controla en ese momento el proceso electoral, pero sí el que controla la estructura política para llegar al poder. ¿Y qué vemos como consecuencia de este tremendo y devastador proceso para la vida institucional, señoras y señores? Vemos
Y esta es la parte a la que se refería don Alejandro, que ya no está contemplada en el libro, pero que seguramente para su segunda edición o para su inclusión en la obra más amplia, de la que nos hablará seguramente don Romeo, es lo que hemos sabido después. El hecho de que se hayan presentado más de 2 millones de firmas para la obtención de una candidatura otra vez independiente, pero en este caso a la presidencia de la República, y que más de 1 millón hayan sido encontradas irregulares, por no llamar directamente falsificadas, es parte de ese proceso de desvirtuar la política institucional, sometiéndola simplemente a los intereses y dictámenes de una persona. Y es también una regresión al viejo caciquismo, porque ya no es el cacique que organiza el padrón electoral y el proceso electoral, sino es el cacique, porque ya es gobernador en funciones, el que distorsiona el uso del listado nominal de electores. Y aquí una vez más se pone en crisis, literalmente en crisis, no estoy utilizando una expresión hiperbólica, en crisis el sistema electoral y el sistema representativo y el sistema democrático mexicano. Porque fíjense ustedes, al nivel de deterioro y de debilidad que ha llegado a nuestro sistema institucional, se le niega el registro al señor Bronco, no por haber hecho trampa, sino por no haber hecho la trampa suficiente. Porque, él lo pidió ante el tribunal al que se refería don Alejandro, pidió que se le diera más tiempo y utilizó un argumento interesante, todavía no lo ha resuelto el tribunal, pero él dice, yo estuve presentando mis reportes cotidianos al INE y el INE me estuvo validando cotidianamente las que consideraba buenas y las que consideraba malas. De manera que esta es una revisión ex post facto, no prevista, no anunciada, y por tanto lo que pido es que ahora me amplíen el periodo. Fíjense ustedes, para lanzarse a la búsqueda de otros 200,000 firmas, a ver si con esas igualaba o completaba las 15,000 que le faltaban, o cosa por el estilo. Entonces ya es la institucionalización del fraude. Y la negativa se basa, repito, no en que haya incurrido en actos ilegales, sino en que los actos ilegales no le dieron el rendimiento suficiente. Ahora, tal vez el INE no tenga efectivamente facultades para resolver lo que en todo caso es un hecho o una serie de hechos constitutivos de delito. Pero lo que sí es cierto es que la Ley General en materia de delitos electorales prevé en su artículo 13 que habrá una sanción de 3 a 7 años para quien, voy a leer solamente las partes que podrían ser consideradas aplicables, use o adquiera archivos o datos de cualquier naturaleza relativos al Registro Federal de Electores, al padrón electoral o al listado de electores. Y agrega este mismo artículo que en caso de que quien haya hecho ese tipo de actos sea un precandidato, da otras opciones, pero repito, estoy yéndome solo a lo aplicable, la punibilidad se incrementará en 1/3. Entonces ya no será de 3 a 7 años, sino de 4 a 9, la pena de prisión. Ciertamente esto le corresponde a las autoridades penales, pero el hecho real es que lo que hemos visto en cuanto al episodio, ya con un elemento histórico como el que nos ofrece en esta brillante prosa don Romeo Flores Caballero, es que la vida institucional del país ha sentido muchos más efectos adversos con esta nueva institución de los candidatos independientes de lo que podía haberse esperado como fortalecimiento para la democracia. Porque, y sintetizo, y está aquí documentado ampliamente,
El deterioro se basa en un ejercicio más arbitrario y menos consensuado del poder. Se basa en un ejercicio más personalista y menos institucional del poder. Y se basa en el acoso sistemático a las reglas del buen gobierno que deben corresponder a toda democracia en proceso y a toda democracia consolidada, en detrimento del oportunismo como el que ahora hemos presenciado. Tenía autorizados 20 minutos y me excedí 24. Apelo a su indulgencia, ex post facto también. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Romeo Flores esta invitación. Hay amistades cuyo origen suele ser diverso. En el caso de mi amistad con Romeo tiene que ver con una amistad que nace de la admiración y del reconocimiento profesional para un hombre que a lo largo de su biografía ha sabido navegar con bastante gracia, diría yo, entre la academia y la política, alimentando y retroalimentando ambos campos. Y este es un texto que de alguna manera da cuenta no solo de la habilidad del historiador que sabe documentar y que sabe robustecer sus razonamientos, sino también del político que con inteligencia y sobre todo con experiencia puede mirar a distancia cómo las nuevas generaciones estamos descomponiendo el país. Hay, antes de poner una tesis fuerte en el libro, un estado de ánimo. Y más vale, digamos, hacerlo explícito antes de avanzar en los argumentos más sesudos. Romeo está enojado, y es evidente, porque le parece difícil creer que el Estado de Nuevo León, que Monterrey en concreto, donde se ha gestado tanta inteligencia en este país, de distinta índole, por cierto, política, económica, se haya permitido tener un gobernador como este. Se revela frente a esa realidad y contagia muy rápido de esa rebeldía una pregunta obvia: ¿cómo fue posible que esto ocurriera? Y este es un texto que lo que intenta es explicarnos de manera amena, insisto, bien documentada, qué sucedió. Cuando me invitó a presentarlo, me dijo que se trataba de un divertimento. Debo reclamarle que me mintió. Este libro de divertido no tiene nada. Puede serlo si uno piensa hacia el pasado, pero se vuelve muy angustiante si uno piensa hacia el futuro. Porque en realidad quizá el bronco no es un síntoma exclusivo, único, endémico de los regios, sino podría ser un aviso de lo que viene como política para nuestro país. Y a partir de eso no se trata entonces solamente del fracaso del gobierno del Bronco, sino es un libro que obliga a pensar qué tan profética es esta experiencia. Y en ese sentido no pude yo más que ponerme los lentes de esa pregunta a lo largo de la lectura del texto. ¿Estamos ante un síntoma que anuncia el futuro o ante una excepción? ¿Ante un ejemplar único o en realidad al primero de una serie que vienen detrás de él? Y con esta pregunta abordo algunos de los temas que me van a permitir polemizar, si se puede, con mi gran maestro Diego Valadez en algunos temas y compartir con quienes están presentes varias de las reflexiones planteadas por el libro. Lo primero que queda claro es que el Bronco llegó no por su talento, sino por el beneficio de las circunstancias. Es decir, hay un conjunto de astros que se alinean para que un personaje así llegue. El primero tiene que ver con el desfondamiento del partido al cual pertenecía el Bronco. Claramente hay un mito al cual hace referencia aguda Romeo del nuevo PRI,
un nuevo PRI que en realidad se parecía, pues se ha parecido más a los PRIs peor de corruptos que uno ha observado. Y cómo esa corrupción dentro del PRI, no solamente por el gusto por el dinero, sino porque se rompe la naturaleza de ese partido. Y una de las principales fracturas es el rompimiento con las generaciones que tenían experiencia para gobernar. Este argumento doloroso que plantea muy bien Romeo, existe un partido en Nuevo León que tenía experiencia de gobierno y un gobernador, el señor Medina, que decide jubilar a la clase política de ese partido con gran menosprecio, asumiendo que la sola novedad basta para construir un gobierno mejor. A la postre lo que se tiene es un gobierno desastroso, plagado de ladrones, que acumula expedientes muy escandalosos y que en efecto produjo mucho malestar en el conjunto de la población. En este sentido, Medina sería una profecía de lo que le iba a pasar al PRI en estas fechas. Yo tengo la hipótesis de que en este país el futuro suena primero en el norte que en el sur. A veces en Ciudad Juárez, a veces en Monterrey, o en Coahuila, o en Tijuana, y ciertamente Medina y el malestar que produjo hoy podría ser comparable al que se observa como malestar en gran parte de la población mexicana por el estilo de gobierno del actual presidente de la República y de otros gobernadores. Y en ese sentido uno empieza a responderse que esto no se trata de una excepción, sino de un síntoma. Es decir, es una roncha de sarampión, pero lo que importa es el sarampión, porque ahí hay una enfermedad que está creciendo. Segundo elemento que lleva al bronco, el desfondamiento del PAN. El PAN se desgasta en su ejercicio de gobierno previo, no convence a Nuevo León que puede recuperar el poder. Su ejercicio de gobierno no fue el que esperaba el votante en elecciones previas y el PAN no es capaz de construir una candidatura sólida que permita una alternancia frente al PRI. Estos dos elementos son, creo, producen consenso en el diagnóstico. Quizá lo que no lo produzca es el tema de la candidatura independiente. Yo sí le reclamaría a Romeo en ese sentido el título. A ver, ¿es el fracaso de la gobernatura o de la candidatura o del poder que el Bronco ha ejercido? Me cuesta trabajo aceptar que esta es la única manera de ejercer el poder desde una candidatura, una gobernatura que se consigue a través de una candidatura independiente. Yo soy un convencido de las candidaturas independientes y quiero dar 3 argumentos para ello. El primero tiene que ver con que hemos construido un sistema de partidos en México que ha elevado enormemente las barreras de participación para ser votado. No hubiera sido necesario tener candidaturas independientes si en este país fuera tan fácil hacer un partido y someterlo a elecciones como ocurre en la mayoría de las democracias del mundo. 40 firmas se necesitan para participar en España, creo que son 60 las que requieren en Francia. Es decir, hacer un partido, que es una cosa tan antigua, o sea, ser parte del todo, no merece el proteccionismo que en este país hemos construido sobre pretexto de las prerrogativas electorales. Hicimos tan difícil hacer un partido que lo que estábamos lastimando era el derecho a ser votado, que hemos profundizado el derecho al voto, pero el derecho a ser votado debe ser tan accesible y tan sencillo y tan fácil como el derecho al voto. Siempre hay una discusión con respecto a las prerrogativas estatales al respecto. ¿Por qué necesitan ser barreras de entrada accesibles? Porque las sociedades cambian y eso implica que los partidos deben crecer y multiplicarse y cambiar y fusionarse conforme las sociedades van cambiando. Estos países que tienen conservadores y laboristas o conservadores y liberales, es un modelo del siglo XIX. La mayor parte del mundo lo que observa son transiciones muy interesantes, cambios muy interesantes de partido. Claro, uno ve Estados Unidos y ve Inglaterra y creo que eso es el mundo, pero si uno mira a Asia y uno mira el resto de los países de Europa, se requiere una materia plástica para la representación.
Y en México decidimos, en plena época del liberalismo económico, colocar protecciones a la participación política. Y en ese sentido lo que produjimos, me molesta mucho el término, es esto que llaman partidocracia, que en realidad son 4 o 5 señores, normalmente señores, que gobiernan el conjunto de los partidos. Lo que decía Lenin en su época, se podía manejar un partido con la gente que cabía en un sillón. Eso es lo que nos ha pasado aquí con esta transición. Y frente a esa lógica, no podíamos mantener el derecho a ser votado tan restringido como estaba. Ahora, a mí francamente no me entusiasman, y ahí me encuentro con Diego, las candidaturas independientes a la presidencia o a las gubernaturas me parecen cosas demasiado grandes. Pero sí me entusiasman a nivel municipal, mucho. Me entusiasman a nivel de los congresos locales. Me parece que es ahí donde debe haber capilaridad, capacidad de construir liderazgos nuevos. Jóvenes, hombre, el mentado Pedro Kumamoto otra vez en esta mesa lo traigo, pero es que sí es un ejemplo del tipo de virtudes que también la representación independiente puede traer. Y hay que decirlo, también las candidaturas independientes permiten que los partidos usen un poco más su inteligencia a la hora de repartir las candidaturas, porque si las siguen repartiendo entre los señores que gobiernan los partidos, pues van a seguir produciendo este tipo de candidaturas. Y en este sentido sí me parece que el Bronco no es ni fue nunca un candidato independiente. O sea, no es el candidato independiente que estoy describiendo. Ya lo decía Diego Fernández de Ceballos en su momento, cuando decía, es que esto huele a azufre cuando salió el Bronco. Y a lo que se refería Diego Fernández es que, en efecto, la dependencia del Bronco al poder económico, que relatas bastante bien en el texto, Romeo, habla de que no se trata de alguien que rompe el status quo, alguien que presenta de manera innovadora un planteamiento político, sino en realidad alguien a quien la casta económica regia decide poner creyendo que lo va a poder dominar, que lo va a poder someter. Y se ríe Diego porque en efecto dan ternura a esos señorones en Monterrey que asumieron que era un títere manejable. Hay algo de arrogancia en esa clase económica que merecería después de esto un fuerte reclamo, porque no solamente se trata de una clase económica que desde el aporte que sus empresas hicieron y que sus universidades pusieron al servicio del Bronco y produjeron esta candidatura y luego esta gobernatura, sino también hay que decir los medios de comunicación. El Bronco es un fenómeno impulsado desde el norte, y el norte me refiero al periódico El Norte. Y si hay un llamado de atención, si los medios deben permitirse construir de esta manera candidaturas en esta arrogancia supuesta que después ellos van a poder conseguir prebendas y utilizar a los gobernantes a su antojo. Ahí insisto, hay una crisis interesante a observar. Por último, es un candidato, Romeo utiliza distintos argumentos, pero me voy a quedar con el que Alfonso Romo un día me entregó y me pareció impecable. Es el candidato Boots. ¿Se acuerdan de los cigarros Boots? Es decir, es un cigarro popular, de baja calidad, pero que en efecto pega con tubo. En la colonia Independencia del municipio de Monterrey. ¿Por qué pega con tubo en esa colonia y en tantas otras de Apodaca? Porque la desigualdad, también en Nuevo León, no ha sido vista con interés por la clase gobernante. Y porque la desigualdad que ha lastimado y vejado a segmentos importantes de la población, sí estaba esperanzada en que el candidato Boots, candidato con esta característica que monta a caballo, usa el sombrero, iba a velar y a ver por sus intereses. Y otra vez el asunto de la arrogancia se presenta como una de las razones que llevan a que una candidatura populista en este sentido pueda haber emergido con tanta fuerza. Ahora, cierro con una segunda reflexión. ¿Qué tanto lo que les estoy contando es excepción? Es endémico de Nuevo León. Es solamente algo que ocurrió en este caso.
Y recorro los argumentos y me temo que no, que en realidad el Bronco es un fenómeno que nos anuncia que se viene después del desfondamiento de la política, del desfondamiento de los partidos, de la renuncia a la experiencia política, de la idea del nihilismo que nos ha invadido, de la representación que no representa nada, del poder económico que en efecto lo único que le importa es hacer negocios y está dispuesto a comprar políticos para que les ayuden a hacer negocios y a cambio de eso enriquecer a unos cuantos. Mi temor es que los candidatos independientes, como otros fenómenos, nos anuncian una transformación del sistema político al cual todavía es difícil describir, pero más vale irnos preparando. Primero, un cambio de sistema político, me parece, donde en efecto los partidos pasan a segundo término, porque estas estrellas populares, como si fueran estrellas de rock, se vuelven más importantes como alternativa para los gobernados que el político o la política con experiencia, madurada en el tiempo, que antes, como los buenos vinos, pues mientras más tiempo en las barricas, mejor experiencia tenía. El Bronco y Cuauhtémoc Blanco, el Bronco y algunos otros estrellas populares, a veces no por su propia imagen, sino por la esposa que escogieron, en realidad pareciera ser un elemento de la democracia contemporánea inevitable. Y quisiera advertir que este es un fenómeno mexicano, pero en realidad si uno observa la dinámica electoral en el mundo, este tipo de personajes independientes de los partidos, de cualquier contrapeso, están ganando terreno y están ganando elecciones en países donde no nos lo imaginábamos. No tengo una reflexión optimista al respecto. Más bien me quedo con el temor y lo comparto. Por el otro lado, espero que la independencia de los candidatos vaya construyendo nuevas formas de expresión política en lo local. Pero con Diego sí me atrevo a insistir en que un candidato a la presidencia independiente no puede más que ser dependiente de algo o de alguien. Los cantidad de recursos que se merecen. Yo no sé de dónde sacó el Bronco dinero. Espero que no haya sido de la Tesorería de Nuevo León. Pero algunos otros de los candidatos independientes sí sé de dónde sacaron el dinero. Y no son los intereses más presumibles. Celebro que a alguno incluso no le hayan entregado el registro. Porque no se vale haber sacado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el dinero para financiar hoy esas afiliaciones que por suerte resultaron equivocadas. Es decir, se está abriendo la puerta en realidad para intentar perpetuar estos liderazgos que México tendría que estar dejando atrás. Ahora, no todo, espero, en México es el Bronco. O sea, sí estamos viendo participación política más densa de la población, no digo de manera homogénea en todo el país, pero hoy tenemos mucho mayor organización social que en otras épocas. La demanda agregada, la demanda política agregada es superior al de otras épocas. Y yo sí me dejo correr, quizá en la expectativa necesaria de mi edad, de observar generaciones más jóvenes con una lógica y una mentalidad distinta, que no caben en el sistema político como hoy lo tenemos, que no tienen la puerta abierta y que hay enormes barreras para que participen. Yo sí espero que ese animal demográfico que anda entre los 18 y los 30 años en este país, que es el que va a dominar poblacionalmente la próxima década, rompa esas barreras que el sistema político ha colocado para entregarle a unos cuantos el control de la representación y se permitan, con independencia de intereses corruptos, ir construyendo desde lo municipal,
hacia lo nacional, expresiones de política distinta. No quiero aquí ofrecerles una visión ingenua por optimista o forzada por optimista, pero es que así como tenemos al Bronco, hay otras candidaturas independientes, gente muy joven, que está dispuesta a hacer política como no estaba dispuesta antes. Espero también que los partidos tomen nota del asunto, que si siguen cerrándole la puerta a las nuevas generaciones y a las nuevas expresiones, si no son capilares y si siguen con la política leninista de los partidos se gobiernan y se reparten desde el sillón, desde luego que esa generación no cabe en la política democrática y está desencantada de ella. Pero si los mecanismos les entregan voz y les entregan mecanismos de participación, es probable que la siguiente década sea bastante mejor que esta. Todo eso me produjo tu divertimento, Romeo. Muchas gracias por escribir este texto. Dicen los que saben que los amigos se reconocen en las visitas a las cárceles, en los funerales, en las visitas a los hospitales, y yo debo agregar que en la presentación de libros. Muchas gracias por su presencia, me da mucho gusto verlos, y me honra especialmente que dos prominentes intelectuales académicos, mis amigos Diego y Rafael, hayan aceptado acompañarnos con sus comentarios en la presentación de este muy modesto libro. Y gracias a Alejandro Carrillo y a la Fundación Miguel Alemán por abrirnos las puertas de esta prestigiada institución. Cuando invité a Rafael y a Diego, les dije que hacer comentarios del capítulo de un libro me parecía, de los independientes y del Bronco en particular, me parecía que era muy poco y que tendríamos que imaginarnos algo mucho más grande que lo que pasaba en Nuevo León y lo que significaban los independientes dentro del contexto de la política actual, qué significado tienen, cuál es y debe ser su papel y cómo debemos trabajar con ellos, y que en ese sentido la experiencia de Nuevo León podría ser muy interesante. Pero que esta célula que estábamos analizando en el microscopio como los patólogos, esta célula histórica, como lo hacen los patólogos en el microscopio, si le poníamos diferentes reacciones obtendríamos resultados también muy diferentes. Y en la medida en que los reactivos a esta célula de los independientes nuevoleoneses, a medida que los reactivos se diversificaban, se complicaba mucho más la interpretación. Por eso, cuando empecé yo a escribir este capítulo de este libro, es un libro sobre los gobernadores de Nuevo León, es un libro ambicioso, que da cuenta de la historia del desarrollo de Nuevo León, tomando como centro de análisis la acción gubernamental de los 217 gobernadores que hemos tenido, desde Carvajal y de la Cueva hasta el Bronco, o 64 si se quiere ver, de 1910 para acá. Está por salir el libro y cuenta con la colaboración de dos historiadores muy distinguidos, Jesús Ávila y César Morado, que tratan los temas relacionados con los principios del siglo XX, los gobernadores que fueron generales o los generales hechos gobernadores, y la transición a la parte civil. Y luego, esto que yo llamo neoliberales, que no les gusta a muchos, pero que pues así se les conoce ya como neoliberales, de los que forma parte el Bronco y que se iniciaron con Jorge Treviño. Este capítulo no era de historia, requería de un análisis político y busqué a un politólogo para hacerlo. Encontré a uno que se animó y bueno, ahí a la limón él lo hizo. Y resultó que este maestro de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León hizo un buen trabajo. Y el capítulo sobre Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón no tuvo voluntarios, no se animaban fácilmente a hacerlo.
Yo había ya escrito la parte de la colonia del libro, el siglo XIX hasta Bernardo Reyes, y pues no quedaba más remedio que yo tomara este sartén y me puse a cocinarlo. Pero me llamaba mucho la atención lo que estaba pasando en la política nacional. Este era el momento que estábamos probando la importancia de esta reforma electoral de la que tú has hecho mención, Diego, y el papel de las candidaturas independientes o ciudadanas, un adjetivo que les cambiaron en el camino, o sin partido o no registrados. La candidatura como independiente del Bronco no era creíble. Yo sigo pensando que no es creíble, como que es algo que nos pasó así. Y no es creíble, menos aún si tomamos en cuenta la definición de la Real Academia de la Lengua, que lo define como el que no tiene dependencia, o que no depende de otro, o que es autónomo, o que sostiene sus derechos y sus dichos u opiniones sin admitir intervenciones ajenas. En ese sentido, es muy difícil ser independiente. Características que, por supuesto, no definían, no definen al Bronco, que ha sido manejado, entre comillas, o ha respondido siempre por complicidad a grupos políticos específicos, o simplemente porque en sus 33 años de militancia priista había sido un político lodero, como los calificaba el maestro Reyes Heroles, a quien hacían el trabajo sucio en la política y en las elecciones. Pero ¿hasta qué grado, me preguntaba entonces, esta experiencia de Nuevo León se estaba repitiendo en el resto de la República? Porque al menos sabíamos de más de 20 gobernadores que estaban siendo o estaban germinando, si se puede decir, un problema similar al de Nuevo León. Digo 20 por no decir 30 o más. Entonces, los 20 gobernadores que yo menciono son, por supuesto, gente que pertenecía a todos los partidos, no nada más al PRI, aunque el PRI llevaba la gran mayoría. ¿Por qué entonces se vieron obligados a revivir este concepto de independiente que ya existía desde que empezamos la independencia? Podía ser un candidato independiente siempre, aunque se iniciara como independiente y al poco tiempo él mismo hiciera un partido. ¿Por qué se canceló en 1946? ¿Por qué se revive en el 2012? ¿Y por qué tardamos 2 años en decidir si lo aceptábamos o no, hasta que en el 14 lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación? ¿Por qué en el 2014? Estas preguntas, por supuesto, esperan de respuestas de los expertos, pero había que entender el proceso. Las normas o la normatividad de la participación de los candidatos independientes no la teníamos, no la conocíamos. Las reglas no estaban bien definidas o no están bien definidas. Se carecía de una legislación apropiada. Los requisitos como la recolección de más de 850,000 firmas en solo 4 meses eran muy difíciles de cumplir por las buenas y tal vez más fácil por las malas. Tenían menos tiempo de exposición en radio y televisión y además los participantes daban la impresión en todas sus acciones de ser todo menos independientes. La confusión en la comunidad daba la impresión de que para ellos, o les hacían creer, que era lo mismo ser candidato independiente que candidato ciudadano, que candidato sin partido o candidato no registrado, aunque algunos de estos conceptos tienen precisiones bien definidas en algunos textos jurídicos. O tal vez, si nos planteamos el asunto de otra manera, las candidaturas independientes son el síntoma de una muy grave crisis económica,
de una grave crisis política, de una grave crisis social que vivimos en México. U otros podrán pensar que es la solución a esta crisis o el hartazgo de la sociedad hacia los partidos políticos. Los independientes son síntomas de una crisis del sistema político sin duda, que se inicia con la corrupción, que se ha transformado en metástasis, que desemboca en la impunidad. La percepción que existe en la sociedad de ausencia de un Estado de Derecho da origen a la incertidumbre, a la desconfianza, a la violencia, a la inseguridad, al desorden. ¿Cómo no va a ser desorden cuando no acabamos de entender el paso que se da entre el régimen de la revolución social al régimen de la revolución neoliberal? Este paso que está inconcluso. Porque en el camino hemos perdido identidad y hemos perdido inseguridad y hemos desdibujado la ideología y los partidos dejan de representar las más variadas expresiones ideológicas, particularmente si tomamos en cuenta estas coaliciones, frentes, asociaciones, mezclas de ideologías tan disímbolas en partidos que no sabemos cómo van a gobernar finalmente, porque está como una especie, dada los días que estamos viviendo, de capirotada política. En estos días tengo la impresión de que hemos perdido el rumbo, como antes lo destacaba mi maestro Cosío Villegas, para la década de los 40 del siglo pasado. Ahora la justicia social ha sido sustituida por el bien común, o el bien común se entiende como justicia social, o la justicia social es bien común, y es común que estemos igualmente confundidos con qué es qué en estos momentos. Los independientes surgen, pues, de este desorden y pretenden ser la solución al hartazgo de la sociedad, de la política, de los partidos y de los políticos. Los tres candidatos que llegaron al final, tú señalabas el de uno, llegaron de manera irregular. Los tres violaron la ley, los tres hicieron trampa en mayor o menor medida y, desde mi punto de vista, ninguno merecía ni merece integrarse en una boleta electoral. Por otra parte, los candidatos independientes, parafraseando a Juan Villoro, surgieron como una especie de repechaje futbolero para aquellos profesionales de la política que no alcanzaron su nominación dentro de sus respectivos partidos, o para los burócratas de la partidocracia que viven como hongos de la piel del desorden ideológico, de la pérdida de valores, de los principios. De esto surgió el Bronco y con él, mucho me temo, surgieron los demás candidatos independientes. Muchas gracias. Y si hay preguntas, yo creo que… Yo tengo un comentario, si me permite. Gracias. Bueno, yo lamento discrepar de mi entrañable amigo Ricardo Rafael, porque no tengo discrepancia alguna con él. En realidad, y está en el comentario tanto de don Ricardo como de don Romeo Flores Caballero, el problema de fondo está en la inconstitucionalidad de la ley de partidos, que solo permite integrar partidos, o sea, ejercer los derechos del artículo 9 constitucional cada 6 años. De la misma forma que al legislador se le ocurrió poner que cada 6 años, pudieron haber puesto que cada 20, porque solo cada 6 años es posible integrar partidos políticos en México. De manera que, en realidad, el problema subyacente, el problema de fondo, que es el que te referías también, Ricardo, está, y tú también, Romeo, está en la limitación legal
que contraviene lo dispuesto por la Constitución y que debía ser flexible, debíamos los mexicanos poder integrar, y por eso tú te referías al ejemplo español, por ejemplo, poder integrar partidos cada vez que hubiera la densidad social y política suficiente para formar una nueva corriente política. Y esto también habría impedido, o habría preservado, perdón, impedido la dispersión o preservado la unidad, cualquiera de las dos cosas como se quiera ver, de los partidos actuales. Porque justamente una de las cosas que más han afectado a todos los partidos ha sido el transfugismo. El decir yo me acuesto como miembro de un partido y me levanto como miembro de otro partido. Me voy del que no me da la postulación y me adhiero al que sí me postula. Esto habla mal de los partidos en un sentido porque simplemente no se deja, en el sentido de que los partidos son antidemocráticos o impermeables a las demandas de sus agremiados, de sus militantes, y que por eso tienen que ir a otros partidos. Habla mal de los partidos que los reciben porque esos partidos acaban siéndolo, como dicen los politólogos, los atrápalo todo, cuando en realidad, si hubiera flexibilidad para la formación de partidos, sí se daría el legítimo derecho de que quien deja de pensar como el partido al que milita puede salirse de ese partido e incorporarse a otro, pero el problema es un problema de diseño institucional y, repito, cuando haya quien desee plantear un amparo en contra de la limitación que la ley de partidos impone para la formación de nuevas fuerzas políticas, estoy seguro de que tendrá que ganarlo, porque es claramente contrario al artículo 9. Entonces sí, coincido contigo en cuanto a que se debe dar esta flexibilidad, pero debe estar en la ley misma. Me atrevería simplemente para ampliar esta coincidencia, Diego. Yo había leído algunas cosas tuyas justamente argumentando en contra de la candidatura independiente como concepto, pero es que en efecto, el momento que uno la ve en un contexto más amplio, la discusión se vuelve otra. Nosotros construimos un sistema de partidos para proteger el derecho al voto. Le hemos dedicado toneladas de los recursos del contribuyente, de nuestros bolsillos, para estas instituciones supuestamente responsables de garantizar el derecho al voto. Pero sí tenemos una deuda muy grande porque mientras hicimos esto, desbalanceamos la posibilidad del ejercicio del derecho a ser votado. Y nos inventamos formas mexicanísimas que no han dado buen resultado, y ofrezco dos pruebas al respecto. En 2010 se hace la encuesta sobre discriminación en México, y mientras 70% de los encuestados, es una encuesta que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, decían, no sé cuál sea la cifra hoy, pero en 2010 que México se tenía garantizado el derecho al voto, 70%, solamente 5% decía sentir que su derecho a ser votado estaba garantizado. Y cuando las personas no sentimos que nuestro derecho a ser votado está garantizado por todos estos mecanismos de los que hemos hablado, es muy fácil que se produzca deslealtad frente al sistema, decepción frente al sistema, menosprecio a este sistema, al punto donde, regreso a encuestas, esto es Latinobarómetro, 6 de cada 10 dicen que esto no es una democracia. Y los letrados dicen, oiga, pero si hay elecciones cada 3 años, pero si hay partidos, mira, ahí está el INE y ahí está el tribunal, ¿cómo se atreve usted, ingenuo, malnacido, malinformado, a decir que esto no es una democracia? Pero es que si la persona no tiene la satisfacción que implica influir en su espacio político, en la comunidad a la que pertenece, lo que sigue es defeccionar. Y entonces es un desencanto frente a la democracia. Es decir, que esta ruta que tomamos de garantizar el derecho al voto sin garantizar el derecho a ser votado, se nos volvió un problema que vamos a tener que resolver con la reforma electoral número 3452, pero no va a haber de otra. Y no me quiero meter en la complicación que esto implica con respecto al modelo de financiamiento a las campañas, porque obviamente está implicado. Si de pronto el financiamiento es la clave,
Entonces se construye un sistema proteccionista para quedarse con ese recurso público que es el que permite sobrevivir. Yo quiero saber qué va a pasar después de la elección de julio. Es decir, si Morena pierde, ¿sobrevivirá como partido? Si el PRI pierde, ¿sobrevivirá como partido? Y yo no sé qué pase con la fusión PAN-PRD, pero dudo que puedan salir de ahí diciendo, me encantó esta boda, pero me divorcio mañana. Es decir, ahí surgirá otra cosa. Entonces, viene un cambio importante del sistema de partidos. Ojalá y tengamos la capacidad de construir un régimen legal que, respondiendo a los principios de la Constitución, permita flexibilizar las barreras de entrada para hacer política. Y en esta lógica sí defiendo. La figura del independiente es una buena cosa, aunque el Bronco haya salido mal. Más vale no volver a elevar otra barrera. Y entonces en el nuevo sistema, es decir, independientes está prohibido porque iría en contra de la protección del derecho a ser votado. Parece que debe ser incluido en esta lógica, aunque algunos de los primeros experimentos hayan sido tan fracasados como Romeo nos relata. ¿Alguna pregunta? Comentario. Los hemos convencido. A ver, sería muy interesante, querido tocayo. Gracias. Yo vine con mucho interés para aprender. Nunca me imaginé, de verdad se los digo, este espectáculo de talento, de sensatez, de discusión a fondo de lo que está viviendo este país. No tengo ninguna discrepancia como la tuya con Rafael, que terminó por no serla. Lo único que yo dijera, si me permiten tener el atrevimiento, es decir, que después de todo lo que se ha dicho, ojalá que reflexionemos que en el fondo de toda esta cuestión está el ciudadano, el ser humano, porque no hay democracia sin demócratas. Y porque si analizamos bien lo que nos está pasando en el país, vemos que el ciudadano dentro de un partido político no cumple como ciudadano para asumir las reglas internas de su partido. Y el ciudadano que está fuera, con frecuencia tampoco. Y todo lo perdona y todo lo olvida. De tal suerte que el día que podamos formar una sociedad con hombres y mujeres que entiendan que la responsabilidad de la democracia implica exigir que los de arriba cumplan, pero de los que dicen que están abajo, que muchas veces están superiores a nosotros, también cumplan con su deber. Y el primero sería, si me permiten los tres, con enorme y sincera admiración, el día que el ciudadano no nos perdone a los políticos las mentiras, estamos resolviendo el problema de fondo. El problema es, a mi modo de ver, de instituciones, sin olvidar que las instituciones las conforman o las conformamos los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Le pedimos a doña María Los Ángeles una opinión. La oportunidad que me da doblemente mi amigo Diego Valadez. Yo quisiera, dentro de esta excelente reflexión que han tenido mis tres amigos, tengo ese privilegio de que los tres sean mis amigos, preguntarles qué papel juega en esto, ya que Romeo habló del neoliberalismo y de la revolución social y de la decepción con la democracia a la que se refirió mi amigo Ricardo. ¿Qué papel juega la no respuesta a las necesidades sociales fundamentales, la desigualdad, la pobreza,
todo lo que no está dando la democracia real, porque la democracia electoral a lo mejor ha avanzado, con algunos sesgos que a veces parecen llevarla hacia atrás, pero lo que es la democracia real, la que tiene que ver con que mis hijos coman, se estudien, se diviertan, tengan seguridad, tengan lo más fundamental para vivir adecuadamente, lo veo muy lejano. Creo que en eso la democracia mexicana prácticamente no ha hecho avances. ¿Qué podrían ustedes decir al respecto? Le pedimos una opinión al maestro Zárate. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Te pedimos una opinión antes de dar respuesta. ¿Verdad? Maestro Zárate. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que tengo absoluta coincidencia con lo que he escuchado. Desde hace tiempo, cuando se ha hablado de los llamados candidatos independientes, he estado en contra. Recuerdo una mesa política en Monitor en la cual participó, cosa excepcional, Jorge Castañeda, porque era muy cercano a Gutiérrez Vivó. Y entonces Castañeda hace toda la defensa del candidato independiente y Gutiérrez Vivó me pide mi opinión. Entonces yo le digo, bueno, en primer lugar me parece que el término es equívoco. Me parece que es impropio hablar de candidatos independientes y que es equivocado hablar de candidatos ciudadanos. ¿Independientes de qué?, pregunté yo. Y Gutiérrez Vivó me dijo, pues de los partidos. Le dije, no, el problema es que para tener viabilidad un candidato a la presidencia necesita venderle su alma al diablo. En el caso de Nuevo León creo que fue literal, venderle su alma al diablo. Al diablo Fernández, dicen. Bueno. Huele a azufre. Entonces, creo que la paradoja de esos candidatos llamados independientes, y que propiamente, como aquí se ha dicho, deberían ser llamados candidatos sin partidos, es que tienen que hacer enormes compromisos. Y recuerdo también que en aquel momento mencioné otra paradoja, que había firmado un convenio Jorge Castañeda con Transparencia Mexicana, por medio del cual Transparencia conocía quiénes eran los donantes, pero los mantenía en reserva. Entonces dije, aquí la paradoja es que un organismo que se llama Transparencia Mexicana firma un convenio para ocultar el nombre de quiénes son los patrocinadores de esa candidatura. Y entonces me gané, como deben suponerlo, dos enemistades fuertes, la de Jorge Castañeda y la de Federico. Y al día siguiente me habló Federico y me dijo, oye Alfonso, estamos en la misma trinchera. Le dije, yo lo único que estoy pidiendo es que Transparencia Mexicana transparente quiénes son los que están financiando a Jorge Castañeda. Y me dijo, yo te puedo mandar los datos de los montos, pero no los nombres. Es decir, como una radiografía sin el nombre del enfermo. Le dije, no, muchas gracias, de eso no se trata. Entonces, bueno, solo este comentario, gracias Diego, a propósito de los llamados candidatos independientes. Muy bien. Carlos Reta, ¿nos das una opinión? Yo estoy muy de acuerdo con lo dicho en la mesa, comparto la mayor parte de las expresiones que se han hecho. Creo que estamos viviendo una partidocracia que debe ser revisada y debe ser corregida porque está generando grandes males. Y yo creo que uno de esos males son estos famosos y nuevos en la política candidatos ciudadanos, porque aquí mismo ustedes lo han dicho, son candidatos que no se sabe quién los patrocina, quién los apoya, quién los mueve, de dónde obtienen esa capacidad para que en pocas semanas puedan levantar 400, 800 mil firmas, como sucedió. Iban muy lentos las primeras semanas y de pronto en 1 o 2 semanas el Bronco obtuvo 1 millón de votos o de
credenciales o de firmas. Tiene que haber habido una estructura, y yo la ligo, y es una expresión muy particular, con las grandes empresas que pues manejan Nuevo León, que deciden lo que sucede en Nuevo León. Simplemente pensemos en FEMSA y los 2,000 establecimientos de OXXO que tienen a lo largo y a lo ancho del país. Es decir, en cuánto tiempo sacan a través de sus clientelas la firma o pues el registro a favor de lo que se quiera, ¿no? Entonces, estamos queriendo salir de una partidocracia y estamos cayendo en un problema mayor, en donde los dueños del gran capital están volviendo a ser los mayores decisorios o decididores de la vida política de nuestro país. Yo creo que esto sí debe llevar a muchas reflexiones, pero reflexiones muy de fondo y muy diversas, para que independientemente de los orígenes y de las militancias y de las ideologías, se estudie el porvenir de nuestro país, ¿no? Vamos a salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Creo que este intento de los candidatos ciudadanos va a resultar peor que lo que teníamos. Luis Martínez nos da su opinión. Pues en principio felicito a la mesa y quisiera encontrarle una solución al personaje que retrata magistralmente Romeo, que fue víctima de la ibris, pero en el ámbito popular sabemos que la política ofusca a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, que es un caso paradigmático el del Bronco. Finalmente, creo que es muy acertado el recurso que invoca a Romeo sobre el gesticulador de Rodolfo Sigli. El país está lleno de gesticuladores. Muchas gracias. Mi amiga María de los Ángeles ha hecho una reflexión muy importante. Es muy difícil de contestarla así a bote pronto. Pero parte del hecho de que estamos confundidos, de que nos hemos desorientado, de que hemos perdido el rumbo, la desigualdad, la inequidad, tiene que ver con los conceptos básicos que dos partidos antagónicos esgrimen, uno como la justicia social y otro como el bien común. Y ya pareciera que los del PRI hablan del bien común como si fuera la justicia social y viceversa. A eso trataba de referirme. Pero tiene que ver con la idea que tienen, esta confusión que existe entre el poder político y el poder económico. Y yo tengo la impresión de que en México estamos confundidos. La solución posiblemente a lo que tú planteas es que los políticos se dediquen a hacer política. Y los que se dedican a fomentar el desarrollo económico, empresarios, financieros, promotores del sector privado, se dediquen a hacer su trabajo. Es la conjugación de cada uno en sus respectivos esferas de acción lo que va a definir lo que es la política pública, que no debe ser privilegio ni de unos ni de otros, y estarnos peleando como estamos ahorita, de quién va a definir la política industrial, y que la mejor política es la que no haya una política industrial,
o que los políticos digan debe haber una política industrial y los empresarios digan no debe haber una política industrial. La otra tiene que ver con tu insinuación de los candidatos independientes, porque no hay independientes. El Bronco surgió con el lema de la raza paga, la raza manda. Pues la raza nunca le pagó y la raza nunca mandó, pero fue un eslogan muy pegador, tuvo mucho impacto y fue una mentira. Los grandes financieros, como lo digo en el libro, no fueron, por supuesto, ni la raza, ni los que él pensaba que iba a ser la raza, como tampoco lo fueron para la recolección de las 800, millón y pico de firmas que no funcionaron. Pero ahí en el rancho del Bronco dicen que perro que le da por comer huevos, aunque le quemen el hocico, ¿verdad? Pues el Bronco no dejó atrás su pasado lodero y lo aplicó en esta parte de la candidatura de los independientes. Aquí tiene que reformarse con mayor precisión, o decirnos con mayor precisión, qué significa cada esto. Pero el marco de referencia es que nos entendamos bien en la división de esos poderes económicos y deberes políticos. Si tomamos como ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos, que ya esta democracia modelo en el mundo se ha vuelto una partidocracia. Quizá el siguiente presidente que tengamos, vamos a tener muchos billonarios distribuyéndose el gabinete, o quizá algunos dirán, mejor alguien que ni siquiera un nini en el gabinete. Dos extremos que no podemos darnos el lujo de tener. Creo que el gobierno mexicano y la sociedad, que ha avanzado mucho, necesita que la gente que vaya a dirigirnos sea de la más capaz, la más preparada, como yo presumo que era hace unos 40, 50 años. La pregunta de María Los Ángeles es fundamental para el momento que estamos viviendo. Y si me permite, ella la voy a refrasear de la siguiente manera. México tiene una distribución del ingreso, según el indicador más comúnmente utilizado, el Gini, hay que decirlo, bastante parecida a Francia, a Suecia, a Inglaterra, ronda sobre el 0.45, 0.47. Sin embargo, en esos países cobran impuestos y luego gastan, ejercen el gasto. La corrección del Gini en esos países va hasta el 40%. En Estados Unidos es del 21%. ¿Sabe cuál es la corrección en México del Gini después de impuestos y gasto? 1.7%. Entonces, vuelvo a preguntar en los términos de María, ¿por qué tenemos un gobierno que es incapaz de cobrar impuestos y ejercer gasto y de esa manera corregir la desigualdad? Y yo la única pregunta que tengo, María, es el sistema de representación política. No tengo otra. El sistema de representación política. Porque no es cierto que el país está representado en los órganos de decisión. Doy un contrafáctico. Mejoramos la representación política de las mujeres. Hoy es una representación que empieza a ser casi idéntica. Veamos la cantidad de política pública y de recursos que han sido destinadas a las mujeres. Creció. Veamos qué pasó con Marichuy, que no pudo alcanzar las firmas. Y la verdad, la representación política de las personas indígenas en nuestro país es mínima, incluso en los cabildos municipales donde son mayoritarios en su población. Entonces, hay un problema de representación y paso al último argumento, que es el que estamos visitando. ¿Son los partidos políticos capaces de representar, yo diría simétricamente, pero algo que se parezca a la realidad nacional? La respuesta es no, porque los partidos en México no tienen vida democrática.
A ver, yo quiero saber cuál de los partidos que ahora está jugando eligió democráticamente sus candidaturas de tal manera que los ciudadanos que quisieran participar lo hicieran dentro de sus partidos. Pero si el control de las candidaturas se hace desde arriba, por lo tanto, la representación es asimétrica, es inadecuada y los intereses representados son muy malos. Entonces, las políticas públicas y la asignación de los recursos responde a esa manera como el sistema de partidos está representando a la, digamos, de mala manera a la población mexicana. Y yo creo que si no ligamos política pública, gasto, ingreso, con sistema político, pensando que son dos cosas distintas, nos estamos equivocando y el resultado es el que tenemos. ¿Puedo todavía? Perdón, querido. Creo que esta vez la mesa se sublevó, ¿verdad? Bueno, no les voy a decir que voy a ser breve porque ustedes dirían que después de que hable que les mentí. Pero sí trataré, me esforzaré. Miren, ya quedó planteado lo que dijo doña María de los Ángeles y yo comparto las opiniones que se dieron, pero hay dos cosas que quiero vincular. El comentario de Diego Fernández de Ceballos con relación a los ciudadanos y el comentario de Ricardo Rafael con relación a las postulaciones. Con relación a los ciudadanos, y comparto plenamente lo que él dijo, creo que se abre una oportunidad para que a partir de este año, que es lo que la Constitución estableció para poder reelegir a los legisladores, se dará una nueva relación entre legislador y representado, o entre representante y representado. ¿Por qué? Porque la media de ciudadanos va a estar más interesada en saber cómo votan sus representantes para que a la hora de que pidan de nueva cuenta el voto del elector, el elector sepa cómo votó el legislador. Desde luego esto lleva tiempo, esto es un proceso educativo que lleva tiempo. En todo caso hay que reconocer que el primer gran debate sobre la reelección se dio en 1933. Y ahí fue donde uno de los, y aquí voy a decir una expresión polémica, muchos no coincidirán y otros sí, pero uno de los grandes estadistas del país, que fue Plutarco Elías Calles, fue el que promovió la no reelección de los legisladores, porque era la única forma de consolidar la permanencia del naciente PNR. De otra manera se habría desmembrado y se habrían ido todos a buscar nuevas opciones de partido para competir por los cargos. Pero también, ¿qué hizo? Era el jefe máximo, pudo haberse reelegido, ya el costo lo había pagado Obregón y él fue el que promovió la no reelección absoluta de los presidentes, teniendo el poder total del país en ese momento, en el año 33. Había razones de estabilidad política. Pero luego en 1965 se da otro gran debate y ahí los protagonistas son un paisano tuyo, Martínez Domínguez, Vicente Lombardo Toledano y Adolfo Crislev, en uno de los grandes acuerdos políticos del país para restablecer la reelección de los legisladores. Se va la minuta a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores tarda un año para dictaminar. Y claro, fue lo que les llevó a hacer el dictamen más breve de la historia legislativa mexicana, porque simplemente dijo, no procede la reelección de los legisladores. Punto. No dio mayor razón que esa. Ahora, yo creo que la reelección sí nos va a educar como ciudadanos, y esto va a hacer una mejor democracia, es una esperanza. Pero les dije que no iba a ser breve. Voy a referir rápidamente una experiencia que tiene mucho que ver con lo que nos acaba de decir don Ricardo Rafael. En este momento estamos viendo todas las listas de los partidos. Estoy seguro, y exhorto a algunos de los amigos aquí presentes, a que le pregunten a los presidentes de los partidos si saben quién es la persona que ocupa el 20º lugar de los candidatos
al Senado por representación proporcional, o el 20º lugar de los candidatos a diputado en cada uno de los 5 distritos. No lo saben, nadie lo sabe. Eso es falta de seriedad. Cuando un partido político postula a personajes anónimos para la propia política y para el propio partido, pues es falta de seriedad. Ahora, estuve hace un par de semanas como observador electoral en Colombia. ¿Y qué encontré? Que en Colombia es potestativo para los partidos presentar sus listas para el Congreso bloqueadas o desbloqueadas. Entonces hay partidos que presentan solo su logo para que ahí ponga el ciudadano su voto, es para el partido, y hay partidos que presentan su lista desbloqueada. Son 40 senadores, presentan a los 40 senadores para que el ciudadano ponga número 1, 3, 7, 22, porque además hay un cuadernillo donde aparece el nombre de los candidatos y el número que le corresponde en la lista. ¿Y qué pasa? Que es un ciudadano interesado en conocer a los personajes por los que vota, y los 40 de la lista son elegibles. No hay los favoritos a los que se refería don Ricardo, que son, los que designan desde arriba. No. Allí el partido tiene 40 candidatos y tiene que presentar 40 de verdad, no nada más los 8 primeros que son los que supone que va a entrar, o cuida hasta el 10º o 11º por si le va bien en la cosecha de votos. Tiene que cuidar a los 40. Es un partido diferente y es un elector diferente. De manera que sí, en esta anunciada por Ricardo Rafaeli, y también algo dijo Romeo Flores Caballero, nueva reforma electoral, ojalá que podamos impulsar las listas desbloqueadas, así sea de manera potestativa, y ya cada partido sepa si va a la democracia y se somete a que los ciudadanos clasifiquen el orden de sus representantes, o sigue a la antigua usanza vertical, actuando de manera vertical. Demos de esa primera oportunidad, porque luego tendremos que hacer otra reforma. No nos vamos a acabar las reformas en la próxima sesión, sino que que nos dejamos a nosotros mismos para después y a las generaciones que vienen. Perdón, ahora sí, terminamos, Alejandro. Bueno, yo quiero agradecerles a todas y todos ustedes el que nos hayan acompañado este ejercicio de reflexión política, ciudadana y de gran calidad, como lo decía Diego Fernández de Ceballos, y en homenaje a la riqueza que produjo la presentación de un libro que se convirtió de alguna manera en una mesa redonda con participantes de altísima calidad. Mi único ofrecimiento o comentario será que voy a proponerle al patronato de la Fundación que podamos transcribirlo y sacar un folleto para poderlo distribuir en los próximos días, porque creo que este tipo de reflexiones son las que se requieren para que, independientemente de lo que ocurra el 1 de julio, se pueda recoger lo que varios de los comentaristas han planteado, que ya vayamos pensando a la luz de lo que está pasando y de lo que pueda pasar, qué tendría que hacerse para evitar quiero pensar en la palabra que decía algún antiguo secretario de Gobernación, amigo de algunos de nosotros, los desaseos que estamos observando tan generalizados y que creo que ya no admite en nuestro país que sigamos viéndolo como algo normal, y que precisamente a la luz de lo que aquí se ha planteado y se ha sugerido, sirva este contenido tan rico de este comentario al libro del doctor Romeo Flores Caballero, para que quienes lo quieran revisar, lo quieran tener simplemente como apunte, para que pasados estos 90 días empecemos también a hacer las sugerencias
que seguramente están en la mente de muchos de ustedes, de cómo empezar a recomponer lo que está descompuesto ahorita, que aquí se acaba de decir de manera tan inteligente. Muchas gracias y los invitamos a pasar a tomar un vino de honor. Muchas gracias, don Diego, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias.